Hola, comunidad de Macondo, tanto tiempo. Finalmente, Marco, Leandro, Ina, arrancamos la nueva temporada de este programa que ya llevamos unos cuantos años después de un parón de más de 2 meses, el parón más largo que hemos tenido y unos 2 meses en los que Latinoamérica cambió de forma brusca, de forma forzosa, mediante bombardeos, asesinatos, secuestro y amenazas de un Trump y de un Marco Rubio envalentonados, sin freno, sin respeto alguno al derecho internacional. El 3 de enero creo que marca una suerte de un antes y un después, un parteaguas no solo en América Latina, que dejó de ser la zona de paz, sino también en las políticas de Donald Trump, cuyas palabras hasta ese momento creo que muchos nos tomábamos con cierta cautela. Ya saben, eso de, bueno, que hoy dice otra cosa, mañana la cambio, pasado mañana dice otras dos que se contradicen entre sí, y bueno. Parece que ya no más, secuestrado Nicolás Maduro, asesinadas más de 100 personas entre civiles, militares, guardia presidencial, retomada la industria petrolera venezolana. Ahora la región parece estar observando todo asustada, un poco en silencio y con cierto miedo a que cualquiera, si no se subordina al 200% como lo hace, por ejemplo, Argentina o Ecuador, puede ser el siguiente, ¿no? Y hoy tenemos mucho de qué hablar en este programa sobre Venezuela en primer lugar, qué pasó, cómo pasó, lo que está sucediendo en el país después, con todas estas visitas de altos cargos estadounidenses que se han dado en este mes de enero, y la última fue la reunión del jefe de Comando Sur con Delcy Rodríguez. También tenemos que hablar sobre Colombia, a la que Trump le amenazó y que de momento parece tener como una suerte de stand-by luego de la reunión de Petro y Trump. Y especialmente hoy toca hablar también de Cuba, que está abandonada a su suerte por casi toda la región por miedo a ser víctimas de estas sanciones secundarias con las que Estados Unidos amenaza a todos. Y bueno, Cuba que atraviesa una crisis energética brutal, y una crisis energética, como bien sabemos, puede derivar en una catástrofe humanitaria. Muchos temas, más bien un solo tema, en un inicio de temporada cargadito, que nos trajo, por otro lado, el inicio de este año 2026, bastante eh, pesimista todo, ¿no? Vamos a arrancar ya. Bienvenidos y bienvenidas. Esperemos que nos dejen sus comentarios. Los vamos a estar leyendo y no se olviden de suscribirse a Caras y Caretas. Y aquí seguiremos ya todos los jueves a las 8 horas de Río de la Plata. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marquito, buenas noches a toda la comunidad de Macondo, me da mucho gusto verlos, Ina y Marquito en Macondo, los he seguido como muchos acá en Uruguay y en muchos lugares de América Latina a través de la base Latinoamérica, en ese excelente trabajo que han venido haciendo y por el cual además los felicito, porque realmente es muy importante para toda la región y más ahora. Estamos quizá además en las vísperas, porque esto no lo señalaba Ina, pero da como para completar. Quizá estamos en las vísperas de una nueva guerra. Los últimos informes en el día de hoy hablan de una probabilidad muy alta de que se produzca una conflagración en Irán entre Estados Unidos, naturalmente, e Irán, Estados Unidos e Israel y el Estado persa. Hay negociaciones, pero todo indica que están más bien estancadas, que tienen un punto, una línea roja que uno quiere cruzar y el otro no va a aceptar, que son sobre todo la capacidad misilística iraní y por lo menos a nivel retórico y a nivel de desplazamiento de capacidades militares, ahí ya hay en este momento en la región, por lo menos de parte de los Estados Unidos, tanto material militar como había en la guerra de Irak o más, según cuentan los diferentes informes. Esto es un contexto que no podemos tampoco obviar, a pesar de que nos vamos a dedicar, como bien decía Ina, a lo que sucedió desde enero, aunque algo anticipábamos, creo yo, no creo que ninguno viera esto, o sea, habíamos hablado de la posibilidad de una extracción, que eran los términos que usaba Estados Unidos,
al estilo Noriega, pero algo anticipábamos en los análisis que hacíamos antes de fin de año en varios Macondo, porque era muy difícil que tal movilización de capacidades navales, incluyendo un portaaviones en la costa venezolana, se disipara simplemente por nada. Algo iba a pasar, nadie tenía muy claro qué podía pasar, y descartábamos en principio la posibilidad de una invasión militar en territorio. Lo que sucede es una cosa como que está en un punto medio entre la invasión y la nada, que es una especie de decapitación, secuestro del presidente y de su esposa, Silvia Flores, y una reorganización del gobierno y digamos, del chavismo en Venezuela que admite, seamos francos, varias lecturas. Desde la lectura, llamémosle pesimista para los sectores progresistas o más antiimperialistas, de decir, bueno, ahí se jodió todo, ahí es un gobierno simplemente cooptado, tomado o de ocupación, hasta una lectura más optimista de decir, Estados Unidos llegó hasta acá y ahora lo que hay son negociaciones muy complejas, pero donde el chavismo trata de preservar el proyecto revolucionario y gestionar esta situación indiscutible de tener parado enfrente al aparato militar más importante del mundo que le acaba de secuestrar el presidente. Yo creo que esos son análisis que están ahí arriba de la mesa y que me gustaría, conversando con Ina y con Marco, ir tratando de dilucidar qué es lo que vemos o qué es lo que nos parece más verosímil, sabiendo todos que la información es lo que nos llega, ¿no? No creamos que tenemos más información de que nadie puede estar en todas las cabecitas, ni en todas las reuniones, ni en todas las gestiones. Y por otro lado, esto que planteaba Ina, el de Cuba, que yo creo que algo era esperable a partir de lo que sucedió en Venezuela. Es claro que además envalentonados iban a intentar tomar el control de Cuba. Se había manejado la posibilidad de un bloqueo naval, estrictamente. Se planteó una estrategia que busca el bloqueo petrolero, pero mediante la amenaza al resto, a los terceros países. Y esto es lo que a mí me genera además otra serie de reflexiones, pero prefiero ir comentando, que vayamos llevando adelante la conversación y ya de nuevo darle la bienvenida a mi querido amigo y admirado Marquito Teruggi. Bueno, qué lindo verlos. Gracias a toda la comunidad que se está conectando. Empezó fuerte el año, ¿no? Y hay como mucho para debatir o analizar o intentar componer. Voy a agarrar por donde decías, Leandro, lo de Venezuela y tal vez la dificultad de acertar en el diagnóstico más preciso. Eh, Porque no solo hay, digamos, un tema de la información que circula, sino del tipo de información que circula. Todo lo que viene de Estados Unidos es información en clave de propaganda, de quien ha logrado una victoria extraordinaria en el continente sudamericano y vuelve a emplazar todo. Entonces todo se lee así, más intento de desmoralizar, fragmentar, amenazar, etcétera. Y el lado de Venezuela y su gobierno es un discurso que busca plantear lo contrario, que aquí hubo una capacidad extraordinaria de recomposición del orden, de recomposición de la figura presidencial con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, que finalmente el edificio se mantuvo entero a pesar del golpe y que ahora hay un terreno de negociación que se está estableciendo un poco en clave donde Estados Unidos reconoce que no puede contra el gobierno venezolano. Esas son un poco las dos narrativas, digamos. La pregunta es, para mí, primero doy por hecho que las dos narrativas son narrativas necesarias para cada campo político en este momento. Ahora bien, si uno empieza a ver los acontecimientos, no digo que la verdad esté en el medio, pero sí hay como que empezar a complejizarla. Primero que estamos a 19 de febrero y en ese lapso han venido desembarcando en Venezuela los altos mandos políticos militares estadounidenses. Vino el jefe de la CIA a mitad de enero, volvieron a poner una encargada de la embajada en Caracas que había cerrado en 2019, vino el secretario de Energía que estuvo la semana pasada y ahora llegó el jefe del Comando Sur. O sea, inteligencia, diplomacia, energía y militares en el lapso de 2 meses. Y cada quien viene
con el mismo mensaje. Venimos a establecer los términos del plan que hemos diseñado para Venezuela, que es un plan de 3 fases. La recuperación económica, la estabilización política y la transición política, que es lo mismo que dice ahora el comunicado de la visita del Comando Sur. Entonces, es como bastante impactante ver a los altos mandos políticos militares de Estados Unidos, después de haber secuestrado al presidente y a Cilia Flores, venir a explicarles a los que están al frente que su plan es que al final de este esquema de 3 fases terminen saliendo, o en todo caso sean refrendados por las urnas, que esa sería otro debate en las elecciones. Pero estamos en eso, y claro, del lado venezolano hay un intento de construir tiempo, intentar ver cómo se va estirando la situación y se va cediendo sin entregar todo. Que se cedió, eso es una evidencia, digamos, que esté la CIA nuevamente operando a cielo abierto en Venezuela, cediste. Que haya nuevamente, digamos, un desembarco de empresas estadounidenses con modificación de la ley de hidrocarburos, cediste. Eso a mí me parece que es como decir una evidencia, digamos, no sé, como que hay un elefante en una habitación. La pregunta es hasta dónde va a convivir este equilibrio de exigencia de quien logró una victoria militar, acotada, pero victoria militar, y de quien se dio cuenta por la fuerza que no tiene capacidad de enfrentarlo. Que finalmente me parece que eso es lo que está en el fondo, digamos. Porque si no, no habría tal apertura de puertas con alfombra roja a los altos mandos políticos militares que te acaban de secuestrar el presidente. Digo yo, como para empezar a ver que cómo podemos componer la situación y hacer una suerte de equilibrio verosímil de lo que está pasando. Había una comparación, ¿no? De la situación en la que se encuentra Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello en estos momentos, que nosotros la trajimos también a la base Latinoamérica, la hemos repetido, lo ha dicho Breno Altman también en uno de los programas, que los compañeros, refiriéndose a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada de Venezuela, están negociando como Lenin en Brest-Litovsk, ¿no? Y creo que es una comparación que sigue siendo válida más allá de estas primeras tesis post 3 de enero de qué sucedió y cómo sucedió, quién traicionó, si hubo traición por parte de quienes ahora pues están en el liderazgo del chavismo. Eso puede ser más o menos relevante, pero lo que vemos ahora mismo es efectivamente una suerte de negociación, apertura y sesión frente a todo lo que está planteado en el plan estadounidense, un poco con la pistola en la cabeza. En este texto, pues resulta bastante inverosímiles algunas explicaciones que llegan desde Venezuela. Se refería Marco a ello, ¿no? De, bueno, pues finalmente Estados Unidos se sientan a negociar con Venezuela. En realidad, toda esta apertura económica y toda esta liberalización brutal, como por ejemplo lo que se plantea en esta nueva reforma de hidrocarburos, en realidad la había planteado Nicolás Maduro. Ahora están desmantelando algunas de las misiones. Vete tú a saber qué explicación va a salir para ello. Y realmente, no sé, para mí aquí también funciona la navaja de Occam. Está todo bastante en la superficie y puedo ofender a unos cuantos militantes del chavismo, pero la situación desde aquí, viendo todas las cosas que podemos analizar, toda la información que llega, es que hay una debilidad brutal frente a esta maquinaria, frente al irrespeto absoluto por parte de Estados Unidos al derecho internacional, en la que se ven obligados a ceder en absolutamente todo, con tal de, y eso se entiende, con tal de a lo mejor acelerar pues de alguna manera la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que siguen secuestrados. Entonces, uno ideológicamente muy convencido, chavista, podría decir qué es lo que están haciendo, quizás antes de estrecharle la mano al jefe de la CIA, que lideró toda esta operación de secuestro del presidente, y darle la bienvenida al Carnaval de La Guaira, que con todo lo que ha sucedido en Venezuela el 3 de enero y posterior, ahora están de carnavales, pues a lo mejor lo correcto ideológicamente habría sido irse, ¿no? Ceder. Pero claro, luego tú tienes a Maduro secuestrado, a Cilia Flores secuestrada, y pues
hay que armar todo para negociar su liberación, quizás siguiendo el modelo que siguió Juan Orlando Hernández en, en Honduras, ¿no? Con el indulto mediante cualquier cuestión. Yo creo que la explicación puede ser esa. Eh, a mí todas estas todos los argumentos que llegan de Venezuela lamentablemente no me convencen de que lo económico en realidad lo quería, lo que decía Delcy Rodríguez al Chris Wright, que en realidad al secretario de Energía, que es una normalidad más absoluta, que estamos recuperando nuestras relaciones, se ve un poco inquietante todo. Parecen rehenes de toda esta situación. No sé, Leandro, ¿qué opina? ¿Y qué marco Yo se le puede dar? voy a tratar de mirarlo, tratar de mirar esto desde otro lugar, ¿sí? O sea, esa lectura que haces vos, Sina, es una lectura posible y hasta probable, digamos. Como decís vos, la navaja de Ockham, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar una explicación más compleja de cosas que parecen muy evidentes? Pero tratemos de mirar, o voy a tratar de hacer otra mirada, porque me parece que también tiene su... Supongamos que estamos en el... Lo que Estados Unidos planteó el 3 de enero, ya lo venía planteando meses atrás, era un bloqueo naval con incautación de la producción petrolera venezolana. No salía, recuerden que capturaban los barcos con petróleo, ¿sí? O sea, un bloqueo total de la producción venezolana y finalmente emplazamiento de capacidades militares muy importantes, incluyendo el Gerald Ford, o sea, los portaaviones más importantes del mundo, y hace una operación militar el 3 de enero que es exitosa, indudablemente, en el objetivo aparente de secuestrar al presidente y a su esposa. Y además lo hace sin que se haya producido una defensa proporcional al nivel de agresión y a las capacidades que uno cree que Venezuela tenía. De hecho, las capacidades militares de Venezuela eran bastante más altas que incluso los países de la región y estaban bastante alertados de que podía suceder un intento de agresión armada de los Estados Unidos, ¿verdad? Era un escenario el más probable, si se quiere. Bien, tenemos esa situación planteada y Estados Unidos plantea a partir del 3 de enero en determinados términos este ajedrez. Yo te secuestré el presidente, yo tengo la capacidad de control del tráfico, o el tráfico no, del comercio petrolero, puedo incautar los buques y lo puedo hacer impunemente, ¿sí? Y si lo miro positivamente, o sea, miro desde el otro lado, digo, el chavismo dice, tenés esa capacidad, pero no la capacidad, por lo menos todavía, o clara, de invadir y controlar el territorio sin costos demasiado altos porque se te puede plantear una guerra civil. Algo así también dice Donald Trump. Dice, no, yo todo bien con Corina Machado, es una mujer excelente, pero es el chavismo el que me garantiza que no hay guerra civil, ¿no? Y eso es un elemento que tiene el chavismo que por lo pronto, incluso en el marco de una derrota militar, es un factor de negociación importante para mantener la vida de toda una estructura que siguió movilizándose además, con movilizaciones muy grandes, pidiendo por la liberación de Maduro y de Cilia Flores. Si yo miro el panorama objetivamente deseable para cualquier fuerza invasora es poner un gobierno, que puede ser a partir de un golpe de Estado dado por aliados, Fede Cámaras, recuerden, Pedro Carmona Estanga, yo qué sé, Corina Machado, un procónsul, y un objetivo que puede tener el chavismo en una situación militar de este tipo, que es conservar el poder. El problema es cuando uno plantea qué pasó acá, porque da la sensación, por las cosas que uno está viendo, que conservaste el gobierno, pero desplazaste el poder hacia un factor externo que evidentemente existe, que son los Estados Unidos. Estados Unidos
ofrece también ciertos beneficios dentro de esta situación, que es, puede levantar el bloqueo. Lo levanta, ¿no? El bloqueo petrolero, ahora autoriza incluso a las empresas petroleras a tributar en Venezuela sin sanciones. Eso se vio en las últimas semanas. Se empieza a producir comercio de gas, incluso la primera molécula, decía, pero con un control efectivo. Se hace a través de Estados Unidos en una cuenta como una especie de fideicomiso en Qatar. En fin, hay características. Pero sí era un objetivo de Venezuela levantar el bloqueo. Yo creo que esto es un hecho también. Sin ingresos económicos tampoco hay narrativa que banque, ¿sí? Entonces, ahora se produce, para mirarlo de una manera mínimamente distinta como la planteás vos, Ina, se produce una situación donde Estados Unidos no tiene el control territorial del país, pero tiene efectivamente la capacidad de controlar mediante lo que puede ofrecer de fuerza y sus chantajes, sus extorsiones, algunos aspectos, como son, por ejemplo, el comercio petrolero y ciertas eventuales decisiones que se están tomando. No quiero incluir a todas las decisiones, porque es real que en diciembre, nosotros habíamos hablado, creo en noviembre, ya habían empezado cierta cantidad de liberaciones de presos en el helicoide, sí, o sea, eso fue un poco previo, no es que después no sucediera a otro nivel. Ahora Entonces, dime mirando una ella sí, cosa. sí, Pero sí. mirando las políticas económicas y las políticas de solidaridad, por ejemplo, incluso ahora con Cuba, que evidentemente Venezuela no puede ayudarle a Cuba, igual que México no puede mandar petróleo y todo lo demás, ¿cuál es la diferencia? Si hubiesen puesto a María Corina Machado o a Edmundo o a quien sea a liderar ahora mismo todo ese proceso de transición en Venezuela, ¿habría habido alguna diferencia entre las políticas que están Bueno, yo creo implementando con respecto a la economía, con respecto al a la industria petrolera, con respecto a la amnistía, con respecto incluso a lo de cara a lo internacional? Vale, no estamos... desde luego, yo eso, aquí, pensando en eso, veo una sola diferencia, que María Corina Machado no se despreocuparía absolutamente por el destino de Nicolás Maduro. Todo lo demás que se está haciendo de cara a las publicaciones internacionales y muchas cosas que leemos y que nos enteramos y lo que sale después de esas reuniones es lo que habría hecho un gobierno de yo creo derechas que y no, no creo que parte de un poder popular que llegó al poder producto de una revolución, de la revolución bolivariana. Creo, Ina, honestamente, que la ley de hidrocarburos es una ley que retrocede del control total estatal, pero que no es una ley privatizadora del petróleo. No, no, yo creo que Corina Machado, primero, hubiese sustituido los elencos. No iba a poner a Daniela Cabello de ministra, ni a Nicolás Maduro Guerra controlando, o sea, hubiese puesto elenco de derecha y hubiese ido, indudablemente, a mi gusto, a una privatización total de PDVSA y eventualmente también a la cesión del Esequibo, cosa que ahora está en otra discusión, porque yo vi Eso está por a verse. Delcy El decir, Esequibo, ¿qué va a pasar? Me parece que no bueno, lo sentencies tan ella Hay pronto. que se ver. planteó, Lo que pasa es que yo creo que María Corina Machado en todo caso sería una suerte de correa de transmisión sin mucho más debate, digamos. Ella, digamos, todo lo que está ocurriendo va más allá de ella, el dinero es de otro, la decisión es de otro, el poder es de otro, lo que pasó el 3 de enero es de otro. María Corina sería una simple como administradora de la decisión estadounidense. Yo sí creo que acá hay una negociación sobre Pero márgenes de la maniobra. pregunta es otra. Ahora las decisiones estadounidenses no se están administrando a través de otras personas. Esa es la pregunta. O sea, yo creo que una parte sí, pero con resistencia, donde Caracas intenta mantener grado de autonomía y de decisión. Me parece que esa es la pulsada justamente. Mientras uno intenta como empujarte hasta el máximo de, digamos, la implementación de tu plan, el lado de venezolano es el intento de construir en ese escenario, bajo amenaza de otro bombardeo, los grados de maniobra propia para poder avanzar en lo que considera que puede hacer ahora, que es entregar petróleo para las empresas venezolanas, perdón, estadounidenses, pero manteniendo la propiedad estatal de los yacimientos petroleros, sostener sus estructuras organizativas en los territorios, comunales, partidarias, es transitar más mal que bien el proceso de descarcelamientos,
y no soltar el poder político. La pregunta es hasta cuándo, porque acá no hay un planteo todavía, y creo que no lo va a haber, de Estados Unidos diciendo, bueno, simplemente terminen el mandato de Maduro en el 2030 y hablamos en el 2030. Acá hay una, digamos, una zona que todavía no se abrió, porque creo que no hay ningún acuerdo, ni consenso, ni nada que se le parezca, sobre cuándo es que se pone el poder político sobre la mesa. ¿Qué es? A fin de año, como dice Machado y como dijo Chris Wright, que había condiciones. Hay sectores de la derecha que están planteando que no se pueden hacer elecciones en los próximos 2 años porque no hay garantías suficientes. Para mí eso es lo que está de fondo. Mientras tanto, el gobierno intentando reconstruir, recuperar, y yo creo que la gran diferencia con Brett Litovsk y lo que pasó en ese momento es que ahí tenías una revolución en ascenso y acá tenés un proceso en descenso, lo cual es un tema central. Y yo creo que el intento, por ejemplo, ahora de Delcy y de Jorge, supongamos, de, bueno, reconocer excesos del Estado, volver a invitar a algún actor a que se siente en la mesa a hablar un poquito, es como, digamos, un reconocimiento de que hay que empezar a oxigenar algo, porque era un proceso político absolutamente asfixiante en cuanto a que estaba clausurado. Esa es mi mirada, ¿no? Había espacio para muy pocos, la palabra estaba concentrada en muy pocos y todos los demás para afuera. Bueno, hay que ver si eso logra reoxigenar, traer más gente que se alejó. Me parece que están en ese proceso. En todo caso, es una negociación. Si llegara a asumir Machado como presidente en algún momento, esa es la entrega final, definitiva y clausura, digamos. Es un Javier Milei, ni siquiera hay un intento de negociar algo, digamos. El plan es entregar. Y de hecho creo que Machado, su No, propuesta la única y pregunta es que estelar ahora es, mismo estamos a mitad de camino. Hay una suerte de transición y no sabemos cuál es el destino, porque el destino también puede ser entregar, pero tú puedes hacerlo todo como lo haría María Corina o puedes ir Bueno, cortando pero eh, poquito a poco. el, el proceso Y político a mí, es dinámico, y ¿no? perdonen que digo, a mí me parece que teniendo enfrente a Donald Trump y Marco Rubio, ya a estas alturas sería algo naif pensar que ¿por qué no nos vamos a quedar con toda la industria petrolera venezolana si podemos? Si es que la cuestión es esa, que pueden. Entonces, y ya Bueno, dijo Trump pero el propio 3 o 4 de enero, que si no hace lo correcto, si no hace lo correcto, le espera el mismo destino que a Maduro. Y no le va a temblar el pulso. Y ahí está publicando Wall Street Journal que una red de IA ha elaborado todo ese plan, que ha habido como un salto tecnológico a finales de 2025 en Estados Unidos en el sector de desarrollo de inteligencia artificial y eso es lo que sospechan que empujó a Trump a tomar este tipo de decisiones. Entonces, con ese poderío militar, con ese éxito que se lo pueden apuntar, por qué ceder, ¿no? ¿Y por porque, qué no pensar, Ina, vale, porque, ahora va a Venezuela, luego va a Cuba, luego va a Nicaragua, ya están amenazando a Nicaragua, ya están declarando al jefe de las cárceles nicaragüenses como el narco, o sea, ya es otro narco régimen que viene el siguiente probablemente, y dices, ¿qué es lo que les puede detener? ¿Qué es lo que les podría detener? Un programa probablemente de algunos de los países latinoamericanos, ninguno tiene, entonces, ¿qué es lo que les puede detener realmente? Y sí, los Rodríguez están ganando tiempo, pero bueno, es esto, ¿no? En mi opinión. bueno, adelante, el León. tema es que la estabilización, por ejemplo, que plantea ese plan en fases, uno es la estabilización, también es un problema para Donald Trump, ¿sí? Porque es un problema para Donald Trump dentro de los Estados Unidos. Él tiene elecciones de medio término en noviembre y nadie sabe lo que va a pasar. Lo más probable hoy son los números de que lo que dicen hoy las encuestas es que el Cruz va con tanta impopularidad que hay un riesgo importante de que pierda el control de las cámaras y entre una suerte de impeachment permanente. Hay que ver el nivel de polarización en los Estados Unidos también. Si pierde el control de las cámaras, yo no estoy diciendo que Donald Trump se vaya a detener en el control de las cámaras, porque por otra parte yo creo que él es capaz de dar un golpe de Estado dentro de los Estados Unidos. Siempre se dice que los Estados Unidos no tienen golpe de Estado porque no tienen una embajada, pero uno no sabe hacia dónde va eso. Lo que yo digo es que
bueno, de repente uno puede considerar que ese es el plan perfecto, dejar a todo el elenco del otro. Yo creo que ese nunca es el plan perfecto. Porque el elenco del otro lo podés tener chantajeado, lo podés tener extorsionado, eventualmente podés tener el control de algunos traidores, cooptados, pero no podés tener a todo el elenco. Entonces, en la primera de cambio, si tienen la posibilidad, la ventana político-estratégica, retoman el control con su proyecto, porque uno no puede considerar que el proyecto no tiene aspectos de autenticidad política. Observemos personas. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de Nicolás Maduro Guerra? Porque tampoco podemos considerar que son todos traidores. Nicolásito es traidor de traición a su padre. Yo no creo eso, honestamente. Yo no sé si tiene O que ver sea, con No traición, yo no sé si estamos tiene que ver hablando con de traición, ¿eh? traidores. No creo, sí. O sea, en todo Estoy de caso, acuerdo. el O sea, debate es, ¿tenés otra opción? ¿No tenés otra opción? ¿Hasta dónde puedes retroceder? ¿Hasta dónde te van a hacer retroceder? ¿Hasta dónde vas a decir que no? Para mí ese es el debate. Yo no lo estoy planteando en términos de traición o no traición, ¿eh? O sea, digo, lo que pasó el 3 de enero, ahí seguramente en zonas militares, etcétera. Pero hoy en lo político, de hecho, el debate de algunos compañeros que están en una posición muy defensiva del gobierno es no tenés más opción. Y en todo caso puede ser válido como planteo, es no tenés más opción. Después lo presentás de la forma que bueno, encontrés pero para ¿y qué estás presentarlo. planteando entonces, Para mí no tenés más opción. Marquito o No, Ina? pero puede ser, pero Bueno, si no pero tenés más opción, pará, si no tenés más mm, opción, quiere decir que efectivamente lo que logró Estados Unidos el 3 de enero fue brutal. Después uno puede presentar eso como que en secuestró al realidad eran líneas de presidente, avance que ya había pensado. ¿Eh? Está bien, secuestró pero al entonces, si eso presidente. es así, perfecto, yo estoy de acuerdo. Y te bombardeó una capital. Lo que te quiero decir no, es pero que si eso entonces es así, lograron todo entonces lo estás que se habían reculando, reculando, planteado. reculando. La pregunta es, ¿en algún momento podés Pará, pero reafirmar para dejar de retroceder? No lo sé, ¿eh? No lo hace digo con 10 años que liviandad ni estaban como... bloqueados. Bueno, el levantamiento ese del bloqueo petrolero. O sea, por ejemplo, la negociación de la ley de hidrocarburos, la nueva, el proyecto de reforma, que claramente es un proyecto que busca establecer lo que se llama participación público-privada, se llama en Uruguay, ¿no? En el Uruguay se aprobó esto en el gobierno del Frente Amplio y en Argentina el de Alberto. Es decir, los proyectos como de participación público-privada, ¿sí? De ese proyecto de ley de hidrocarburos como condición para que los capitales extranjeros, Repsol, los estadounidenses y eso, ingresen. Es una negociación totalmente de derrota, porque lo que hay que levantarlo. Yo te pregunto, eso es un análisis que hay que hacer. Tampoco puedo mirar y decir, bueno, el bloqueo lo levantaron bajo esa condición. Esa condición estuvo. Los Estados Unidos, las empresas estadounidenses no querían invertir ahí ese dinero necesario para empezar a recuperar la producción petrolera con ese marco legal. Querían más utilidades, claramente, más guita, Y van a querer ¿sí? más, y más, y Pero, más. y van a querer más seguro, como vos sabés que eso funciona en todos lados, porque funciona también en el sector privado, en México, en cualquier lado. Siempre hay una tensión cuando uno requiere inversiones de actores de este orden, ¿verdad? Ahora, se levantó el bloqueo y ahora además, el bloqueo normativo, ¿no? Porque todavía está el 25% de las capacidades navales estadounidenses en el Caribe, haciendo cualquier cosa. Eh, Van y persiguen, ustedes lo vieron, a los barcos que se supone que intentaron romper el bloqueo venezolano hasta el mar Índico. Hubo 2 o 3 incautaciones en las últimas semanas, ¿no? Entonces, eso es un elemento en la negociación que yo lo quiero tomar como diciendo, bueno, levantar el bloqueo no es menor, dijeron, el chavismo dijo, es necesario que haya consulados porque también Maduro quiere, y efectivamente el consulado venezolano ahora en Nueva York fue a visitar a Maduro. Aparentemente eso salió publicado. Yo puede ser una causa, una cuestión muy menor, pero trato de mirar esto y decir, bueno, supongamos que, si yo Son sus supongo que no hay derechos traición, supongo que hay constitucionales, ¿no? negociación. Dijo, o sea, ¿Pero qué son sus derechos? derechos Ina, secuestraron al constitucionales. presidente sin causa. Porque inventándole que era del Efectivamente, tren pero una vez de está Aragua. secuestrado o detenido según su legislación, son sus derechos constitucionales tener derecho a estas visitas, a tener derecho a defensa. Si Y esto es lo que considero, se está produciendo. Y nosotros
Eh, para mí, Maduro es una de las claves en toda esta cuestión, en la que hay tanta sesión en tantas cuestiones, porque hay que rescatar a Maduro, porque hay que defenderlo y porque hay que intentar que Estados Unidos no lo tenga preso, pues, como a Genaro García Luna, que es un narco probado, ¿no? Y que está condenado a 30 años de prisión. Entonces, que si se levantó el embargo petrolero, se levantó. También está bueno analizar cómo repercute esto a nivel geopolítico, ¿no? Que también lo estuvimos hablando, que ahora Estados Unidos empieza a vender el petróleo venezolano a otros países para imponer cerco petrolero, por ejemplo, a países como Rusia, ¿no? Que en el marco de un acuerdo que firmaron Modi y Trump, India se compromete a dejar a ir sustituyendo el petróleo que le compraba a Rusia, esa flota fantasma sancionada y hiper sancionada, por el petróleo que le va a vender Estados Unidos, que es un petróleo venezolano. China está empezando a comprar el petróleo venezolano también a Estados Unidos. Entonces, Irán, ni hablemos, están preparando una operación que efectivamente, como tú dijiste al principio, probablemente vamos a ver una nueva guerra, un ataque contra Irán, y todo esto es, en mi opinión, como una suerte de contraataque estadounidense contra todo sur global, en el que han logrado desactivar a uno de los integrantes, aliados de los países del sur global, que es Venezuela, con un poder que sí, que ha bajado muchísimo la producción petrolera, pero tenían su flota fantasma, tenían su venta de petróleo, surcando los mares con ayuda de Rusia, de Irán, y eso estaba funcionando. Ahora eso se está empezando a capar, según algunos informes. Entonces, eso va a tener repercusión no solo para dentro de Venezuela, sino también para afuera. Lo que se pierde, perdiendo pues la postura geopolítica venezolana, que también era importante en toda esa correlación de fuerzas en el sur global. Sí, lo Yo que agrego sí dos me parece, cositas. perdón. Dos cositas como para ampliar un poco el lente. O sea, hace tiempo que la decisión de, digamos, de PDVSA, que es del gobierno venezolano, es intentar hacer un proceso de apertura a capitales privados en un marco de un bloqueo donde la empresa quedó en muy malas condiciones, a lo que se suman las tramas de corrupción que devoraron lo otro, digamos, ¿no? Pienso en lo que fue el caso Tarek El Aissami. Y venían trabajando eso, esa era la ley antibloqueo. Yo creo que en eso también había un cambio de perspectiva, incluso hace tiempo que en algunas esferas hay como cierta lectura, bueno, lo que intentó Chávez en términos económicos estaba bien, pero no era tanto por ahí, el Estado tiene que desengordar, la cosa con un modelo chino parece bastante más potencialmente eficaz, vayamos por ahí. Pero había un bloqueo. Entonces se junta esa tendencia que ya estaba ahí, pero que iba hacia capitales de países adversos a Estados Unidos, con esto. Digamos, lo que es muy gráfico es la temporalidad de las cosas. Vos podés decir, yo venía trabajando en esta línea, pero justo apruebo la ley de hidrocarburos 10 días después que me secuestran a Maduro, digamos. Ahí es como 2 más 2 te da 4. Y eso implica un giro, o sea, dejo para acá y me giro para allá. Y reconstruyo un discurso que dice que eso siempre le vendía a Estados Unidos, es mi socio natural, lo cual es cierto. Pero lo cual es cierto en un contexto donde te secuestraron a tu presidente, ergo, estás haciendo las concesiones hasta donde estás negociando para que el actor número uno sea Estados Unidos que maneja tu caja económica. ¿Cuál es el cálculo? Si esto funciona, con lo que te llegue de dinero podés mejorar las condiciones dentro de Venezuela. Y si mejoras las condiciones dentro de Venezuela, puedes mejorar el humor social en Venezuela. Que el humor social en Venezuela no es 30 millones de personas pidiendo por Maduro. Es 30 millones de personas pidiendo para vivir tranquilos con un salario que alcance sin inflación. Ese es el humor social. Y eso te permitiría, en el cálculo del gobierno, bueno, llegar a unas elecciones, no sé, voy a tirar un número totalmente azaroso, en 1 año y medio, en 2 años, con cierto proceso de recomposición de una base económica producto de estos acuerdos, en los cuales a vos te va a ingresar dólares, algo te va a bajar el precio del dólar paralelo, y con eso llegar en mejores condiciones, al menos en la base material. En lo político ya es otro debate, porque si en lo político el chavismo tiene problemas severos, hay una oposición que sigue siendo la misma oposición catastrófica que históricamente ha estado en Venezuela. Pero bueno, yo creo que esos son los cálculos.
el tema es venderlo de otra manera, que entiendo que cada quien lo tiene que vender como lo necesita, pero para eso está Macondo, para no vender cosas, sino intentar Bueno, analizar eh, lo complicado que Para es. eso está Macondo y Macondo tiene que ir a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa y volvemos después de la tanda, ¿les parece? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. bueno, volvemos con Macondo. Me parece que nos quedó para analizar la situación cubana. Eh, no sé, en estos minutos creo que debemos dedicarnos un poco a esto que fue la iniciativa, lo posterior al 3 de enero. Primero, el 3 de enero se produce algo que yo creo que hay que señalar. Ha habido muchas discusiones sobre el nivel de infiltración de la CIA o de los Estados Unidos dentro de las fuerzas de seguridad de Venezuela que permitieron o no, no sabemos cuánto fue esa infiltración, suponemos que alguna hubo bastante importante como para lograr hacer un operativo que secuestrara al presidente sin una defensa proporcional a las capacidades de defensa que uno presumía que tenía Venezuela con sus IGLA, con S-300, con todo el material militar ruso, chino, yo qué sé. Lo que no se puede discutir es que los integrantes de la seguridad personal de Nicolás Maduro cubanos no participaron de ninguna forma de traición y defendieron con su vida al presidente y a un costo altísimo. 32 de ellos fueron asesinados, cayeron en combate, fueron muy pocos los sobrevivientes, creo que fueron 4 los sobrevivientes, que pudieron un poco contar la versión de este grupo de seguridad personal. Que además hay que desmentir, me parece, porque se ha intentado decir esto demuestra que había tropas cubanas. No, había personas de la seguridad personal de Maduro que eran de procedencia cubana. No es que había parte del ejército venezolano, no, parece que eso está completamente fuera de descartados. Pero el asesinato de estos 32 compañeros, de estos 32 soldados cubanos, yo tengo la impresión de que, bueno, una parte efectivamente murieron en combate y otra parte fueron a asesinarlos directamente. O sea, una especie de orden dentro del operativo de maten a todos los cubanos que encuentren ahí, porque incluso algunos creo que estaban descansando. Posteriormente se produce esta decisión del 29 de enero, donde Donald Trump firma la orden ejecutiva que establece aranceles
aquellos países que suministren petróleo a Cuba, buscando un bloqueo petrolero efectivo y total. Básicamente destinado esa orden a México, que era el que estaba proporcionándole petróleo, Pemex, a Cuba, y que tiene el efecto concreto de interrumpir el suministro de petróleo, más allá de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sostenido en varias oportunidades que busca los mecanismos diplomáticos para poder seguir suministrando petróleo, aunque sea mediante el título de ayuda humanitaria, pero se interrumpieron desde el 9 de enero, creo que fue la última vez que un barco petrolero de Pemex entró en Cuba con 89.000 barriles. A partir de ahí, ningún país petrolero, ¿sí?, explícitamente, salvo Rusia, a través del embajador en La Habana y lo que uno puede suponer, ha dicho que o ha enviado petróleo a Cuba de manera explícita. Ni siquiera han hecho declaraciones. Tampoco los países latinoamericanos productores de petróleo. Me refiero, por ejemplo, ni hablar de Venezuela, pero tampoco Brasil o Colombia, en fin, países que tienen cierta producción petrolera y que son gobernados por gobiernos progresistas o de izquierda. Eso es indiscutible, es notable, y Cuba ingresó en una suerte de opción cero, nuevamente, como la del periodo especial, en la que se racionalizó todo. Los días de trabajo se bajaron a 4 días, se dejó, además de los apagones, se concentra la producción petrolera cubana y lo que hay de recursos para hospitales, para determinadas cosas completamente básicas, incluyendo la educación, que también pasó a ser, sobre todo la universitaria, eso, a distancia, como un poco el diseño de pandemia. Hoy la situación es que Cuba no recibe petróleo, ha llegado unos barcos, aparentemente un barco que podría tener petróleo hace unos días, ingresó al puerto de Matanzas, pero no hay algo explícito. El canciller cubano Bruno Rodríguez ha recorrido algunos países, ha tenido reuniones de altísimo nivel en España, donde España dijo que iba a dar ayuda humanitaria. Ahora tuvo la de más alto nivel que yo he visto hasta ahora con Sergei Lavrov y con Vladimir Putin, que no es menor que un canciller se reúna con Vladimir Putin, y las declaraciones de Putin me parece que tampoco son menores, pero es un escenario realmente complicado que Cuba está intentando sortear con una racionalización extrema e instalando paneles solares, en fin, mientras espera que se organicen movimientos de solidaridad que a nivel de estados, hoy, a mi gusto, brillan por su ausencia. A nivel de la sociedad civil es otra cosa, se está organizando flotillas, se está organizando la gente en México claramente, salvo si querés el gobierno de México, que no manda petróleo, pero que claramente ha hecho muchas declaraciones y ha mandado ayuda concreta, 800 toneladas en barcos de la Marina, y ahora aparentemente va a mandar más. Bueno, analicemos esto también, Marquito e Ina. Adelante, Ina. Dos cosas. En esta reunión, que sí, efectivamente no es nada normal que un presidente como Vladimir Putin se reúna con un canciller, no es el mismo nivel, pero han estado preparándolo, han estado anunciando, hemos estado esperando a ver qué hace Rusia, si habrá algún movimiento de solidaridad. En esa reunión no solo estaba Putin, también estaba Sechin. Sechin es el jefe de Rosneft, de la principal petrolera rusa, de la empresa estatal, y claramente ahí se estaba debatiendo las maneras de hacerle llegar a Cuba este petróleo que tanto necesita. A mí me parece que efectivamente, Lean, estoy de acuerdo contigo que a nivel de estados estamos viendo como poca solidaridad. Me sorprende que Lula no haya hecho todavía, o igual no lo he seguido hoy, si hoy no pasa nada, todos estos días no ha habido ninguna declaración contundente. Gustavo Petro, que tanto ha estado denunciando el genocidio en Gaza desde el año 2023, está bastante en silencio. Se entiende la campaña electoral en Colombia, pero resulta, aún con todo, bastante sorprendente. Y
situación, y por eso empecé el programa diciendo que es todo bastante pesimista. La situación es como que Cuba no tiene aliados capaces y dispuestos a darle un apoyo que pueda realmente ayudarle a superar ese bloqueo energético y ese bloqueo económico. O sea, no hay un aliado dispuesto a organizar, por ejemplo, el envío de recursos energéticos por barcos o impedir que esos barcos sean detenidos. Vale, sí, la ayuda humanitaria, los víveres, todo sumamente necesario, pero no hay un aliado a estas alturas que puede llevar los recursos energéticos, los hidrocarburos. Porque los gringos están deteniendo esos barcos y no hay, parece ser, manera de oponerse. Eso en primer lugar. Y ya a partir de eso me parece que es importante entonces analizar qué queda, cuáles son las perspectivas, qué es lo que se viene a partir de esta realidad, que sí, que les van a mandar arroz, pero ese es el máximo, ¿no? Lo que permita Donald Trump, como en Gaza han estado racionando la comida de los gazatíes para que básicamente no se mueran de hambre, pues lo mismo, arroz. Y segundo, y eso lo sabrás vos mejor que yo, Lean, porque vos viviste muchos años, fuiste criado en Cuba, la población cubana que está resistiendo desde hace décadas. ¿Qué modelo de futuro tiene ahora mismo? Tenemos esas cifras, ¿no? De la reducción de la población en los últimos años, bastante altas. No sé hasta qué punto están corroboradas o no esas cifras. Pero ¿qué modelo de futuro real tiene ahora mismo la población cubana para que esté, yo no te digo animada, motivada a seguir resistiendo, viendo lo que está pasando? Bueno, Yo, para, porque quiero hacer un zoom out. Y quiero traer un debate que va para juntar las dos partes. Y dejo de que te metas más en el tema cubano que conoces más del interno. Pero cuando fue lo de Maduro, y esto tiene que ver con esto de Cuba, se empezó a instalar en algunos universos intelectuales una suerte de tesis, que creo que la vamos a ir como desarrollando, no la tesis, sino su veracidad o no, y hasta qué punto es, de una suerte de repartición o establecimiento de ciertas zonas de influencia, más o menos, hasta donde aguanta la inestabilidad, respetada por parte de cada uno de los otros actores. ¿Qué quiero decir con esto? Estados Unidos dice, mi objetivo es recuperar el control total del hemisferio occidental, y saca el documento de seguridad, y después el Pentágono saca el documento de la defensa, ¿no? Y dice, esto es, o sea, la defensa de Estados Unidos está en el mismo plano que la defensa de todo el hemisferio occidental. Después viene China, Rusia, India, Corea del Norte. Entonces, hace un planteo muy claro de cuál es su objetivo. La pregunta ahí es, los contrincantes, aquellos que son planteados como a ser desplazados del continente, pienso en Rusia, pero pienso sobre todo en China, ¿cuál es la respuesta? Y ahí algunos empezaban a plantear, bueno, en realidad, cuando uno ve lo que pasó el 3 de enero, hay una suerte de acuerdo tácito, no dicho de estos son mis intereses, acá los tuyos, cómo nos ponemos más o menos de acuerdo para una suerte de repartición no dicha. Yo no sé si eso sí no es. Es decir, este es un planteo que se hizo, hay argumentos que refutan ese planteo, que dice, este planteo no es cierto. Esto no está fijado de esta manera. No es que se va a resolver la guerra en Ucrania a favor de Rusia automáticamente por este planteo, no es que se va a liberar, digamos, el avance o la recuperación de Taiwán por parte de China. Pero cuando uno ve lo de Cuba, vuelve la pregunta, que es, ¿será o no será, hasta qué punto y en qué zonas, que finalmente se acepta, cierto, bueno, sí, no nos gusta, pero la prioridad no está ahí. Y entendemos que su prioridad está ahí, nosotros nos enfocamos en otro lado. Lo pongo como tema para ir a desarrollar en estos meses que vamos a tener largos de este año. Porque incluso, y ya entrando a la zona latinoamericana, tampoco es que el continente está, en términos de gobierno, en una campaña, como que cada quien está negociando lo que puede, su parcela, su zona. Digo, hay una campaña en Brasil para que Petrobras envíe petróleo a Cuba. Lula está diciendo que tal vez va a ser como, pero tal vez va a ser. Me explico, ¿no? Como tal vez va a ser.
Y Petro, después Sí, de va a la ser reunión, la decisión soberana de Petrobras, ¿no? me explico, entonces yo creo que eso, digo porque es como un planteo más macro de la etapa geopolítica que lo vamos a ir como viendo. ¿Hasta qué punto es verídico una hipótesis así o no? Que en Cuba se va a jugar parte de la respuesta. O He sea, dicho. la hipótesis, llamémosle Yalta, y bueno, dividir el mundo en zonas de influencia, se ha hecho en las últimas semanas o en los últimos meses. Lo cierto es que si nos miramos los datos, tenemos esta situación en Cuba, con un bloqueo efectivo del ingreso del suministro petrolero. Algunos tanqueros ingresaron en Cuba, como el Sandino, no sabemos si venía redistribuyendo petróleo, porque Cuba tiene cierta producción petrolera, a principios de este mes, de febrero. Otro hace unos días ingresó en el puerto de Matanzas, aparentemente ese sí proviene del exterior. No, es un tanquero con una cierta capacidad de 300.000 barriles, pero no se sabe ni cuánto era la carga que tenía. La situación en Cuba es, cualquiera que lea lo que está sucediendo, es de intentar racionalizar todo y producir, instalar más paneles fotovoltaicos, parques fotovoltaicos. Recordemos que eso se ha hecho con ayuda de China. Hay 50 parques instalados en un año, más o menos, un año y poco. Hoy generan suministro eléctrico durante el día importante, significativo, 35-40% de la demanda eléctrica durante el día. Ahora, veremos qué es lo que hace o no Rusia. En mi opinión, a lo que me pregunta Ina, yo creo que hay una parte importante de la población cubana dispuesta a resistir. Es una revolución que ha resistido muchas cosas. Incluso, les diría, resistió la opción cero del periodo especial. Claramente esto no son los años 90. El nivel de consenso no es el mismo que cuando cayó el campo socialista y Cuba además venía de décadas de una cierta prosperidad y además con un liderazgo como el de Fidel. No es el mismo momento histórico, ¿sí? Pero hay una población, yo diría que mayoritaria y además muy importante, dispuesta a resistir. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, yo quiero pensar esto también en términos generales, Ina y Marquito. ¿Qué perspectiva está planteándose el mundo en este momento? No solo Cuba. ¿Qué perspectivas se plantean en Europa cuando Trump dice me voy a quedar con Groenlandia? ¿O qué perspectivas se plantean eventualmente en Venezuela si tuviéramos... Bueno, hay una cierta perspectiva que mira, ¿cuál es la estabilidad del proyecto político de Trump? ¿Es eso sostenible dentro de los Estados Unidos? Porque si el proyecto político de Trump, sin resistencia de nadie, del imperio estadounidense, se mantiene durante 10 años en la amenaza militar, la capacidad de, como si estuviéramos en los principios del siglo XX, o digo, ¿no? Bueno, estamos en un escenario de violencia, sangre y dominación. ¿Es ese el escenario? A mí La ONU analizarlo desde paralela, la lupa de Trump me parece, perdona, Lean, pero ¿estamos seguros de que es el proyecto de Trump y no es el proyecto de Estados Unidos, independientemente de si está Trump o están los demócratas? Que las intenciones, yo no dudo de que comparten de que el régimen de Maduro tenía que caer, de que Cuba tiene que caer y van a estar estupendamente con el desastre que les vaya a armar Trump, estupendamente con los escombros de esos países que Trump va a destrozar encima. No se van a comer el repudio internacional de provocar lo que ha provocado de la violación de los derechos humanos, pero no van a revertir la situación. Por favor, tienes el ejemplo más reciente de Barton de Joe Biden, que la canceló 3 días de dejar la Casa Blanca básicamente para que Trump la devolviera y no ha hecho nada ni para revertir el bloqueo.
para nada. O sea, van a estar contentísimos con lo que vaya a lograr Trump. Entonces, esperar que Bueno, pero es Trump que va a el perder y de escenario de ahí la cosa va a resistencia, el cambiar, escenario de creo que es un resistencia, poco... bueno, no, pero es que el escenario de resistencia, Ina, cuando vos estás en una plaza sitiada y además en este momento bastante sola en América Latina, más allá de que haya gobiernos progresistas, ¿no? Pero que por diferentes motivos tienen un grado de condicionamiento muy alto, o alguien duda de que Claudia Sheinbaum, si fuera, es la presidenta, pero si fuera por ella estaría mandando petróleo, pero tiene una economía como la mexicana que tiene el 80% del comercio con Estados Unidos, le ponen un arancel, le hacen caer 5% del PBI, y ella no puede pero permitirse eso. O sea, supongo que ese es el análisis que hace. Lula dice, bueno, hizo alguna declaración en el Congreso del PT, me parece, porque yo lo vi, pero no hace nada el Estado. Y bueno, supongo que analizarán y dicen, bueno, tengo elecciones en octubre y tiene chances de ganar, o Petro y Cepeda, que en mayo tienen elecciones. Me imagino que hacen ese tipo de análisis, porque no creo que se hayan olvidado de Cuba ni de nada. No significa que yo esté de acuerdo, pero creo que ese es el tipo de análisis que hacen. Y entonces, ¿qué plantean? Se plantearán, bueno, estamos en un momento de reflujo con un avance imperialista fuerte de un imperio que tiene características declinantes. En el resto, si uno lo mira, hay motivos de ese orden, ¿no? China crece, Estados Unidos tiene estos problemas que conocemos, y hay un momento de resistencia que no te permite avanzar en el proyecto. Pero el momento de resistencia siempre es pensando, vendrán tiempos mejores. Vendrá como vino un Chávez un día, como vino una América Latina progresista durante 10 años, porque si uno piensa que esto va a ser el trumpismo como la época de Kissinger, haciendo golpes de Estado en todos los países de América Latina, y bueno, no, yo creo que esto es así, es un problema de luchar y resistir. La capacidad de resistencia del pueblo cubano ha sido enorme. Yo no estoy diciendo que no entendería si dejara de resistir la gente que se va del país o cosas así. No es que yo no entiendo. Ojalá mantenga esa capacidad de resistencia. Dependerá también un poco de la solidaridad internacional y de la solidaridad militante. Les quería comentar que está este proyecto de la flotilla para llegar a Cuba, pretende llegar el 21 de marzo, se está organizando en muchos lugares de América Latina, ustedes lo ven en México, por cierto, que están juntando. Bueno, yo creo que hay que rodear de solidaridad. Después, yo qué sé, es difícil ver hacia el futuro con optimismo. Lo que podemos tener es el optimismo y la convicción de que es necesario esta pelea, porque no queremos un mundo de imperialismo occidentalista, como ese discurso que hizo en Múnich el otro día Marco Marco Rubio, que Rubio. parecía sacado de los libros de, ¿no? Occidente de Grecia acá tiene como el deber de gobernar. Está salado el discurso, ¿lo vieron? Y eso y lo aplaudían de Sí. pie los líderes europeos, además, ¿no? Que son un Que felpudo son a la Señores, unos altura. nos dinosaurios. estamos quedando sin tiempo. Ha sido, me parece, un arranque de temporada muy potente. eh, ya para despedir de nuestros seguidores, decirles que a partir de ahora, todos los jueves a las 8 horas de Río de la Plata, aquí estaremos y tal y como arrancó el año, parece ser que va a ser... Tendremos muchos temas de los que hablar.